gusto también saludar a un gran amigo de Sin Censura y una mente que tiene que en estos momentos hacer, una reflexión muy, muy fuerte sobre lo que está ocurriendo en cuanto al sistema de pensiones. Saludo con mucho gusto al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Doctor, bienvenido a Sin Censura. Qué gusto coincidir con usted en nuestros espacios. ¿Cómo le va? Ahí estamos con nuestra tacita de Sin Censura, Toño, y escuchando la anterior mesa. Sí, mira, sé que disponemos de poco tiempo, me dijeron 10 minutos. Yo siempre he dicho que cuando tienes que hablar de un tema, si te dan 2 minutos, Toño, 2 minutos, si le tienes que dar una charla a un taxista en un trayecto, se la das, o cuando vas al mercado. Mira, en el tema de las pensiones que se ha puesto ahorita, hoy fue muy buena la mañanera de hoy, se las recomiendo, de hoy, viernes 19 de abril, por la información que dio tanto Zoé Robledo como la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Pero mira, yo quisiera usar este espacio para una reflexión más profunda, que tenemos que ver todos, entender qué es lo que está detrás. Para eso hay que ver hacia la historia. No se puede entender el presente si no vemos hacia la historia. El primer sistema moderno de pensiones viene de 1881 en Alemania. Bismarck, 1881. El ser humano, las sociedades, tenemos 150 años mínimo, porque las luchas sociales vienen de más atrás, la Revolución Francesa, pero digamos, para estar en la modernidad, 150 años en la lucha por los estados de bienestar. Una pensión es garantizar una vida digna en la tercera edad, después de haber terminado el ciclo de la vida laboral, que se termina por vejez o por incapacidad. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo de esta discusión en donde la derecha está atacando la propuesta del gobierno federal? Mira, todos tenemos que entender una cosa muy clara. Hay dos tipos nada más de pensiones. Las pensiones de reparto, que es la que se tenía en México hasta antes de 1997 por el Seguro Social, son las pensiones que se introdujeron en Alemania en 1881 y son las pensiones que existen en el Reino Unido, que existen en los países europeos. Son pensiones solidarias, colectivas. Cuando uno se incorpora a la vida laboral, hay una aportación específica para fondos de pensiones, pero también es el pago de impuestos, porque el pago de impuestos sirve para financiar la educación pública, la salud pública, las pensiones públicas. Todos aportamos mientras trabajamos y los activos le pagamos la jubilación a los jubilados, que a su vez, cuando fueron activos, le pagaron la jubilación a otros jubilados. Este es el sistema, es un sistema en donde aportan los trabajadores, aportan los patrones, aporta el Estado y las pensiones son administradas por parte del Estado. Eso da en Francia, se da en Italia, se da en Alemania, se da en Suecia, se da en Noruega, se daba en México. Es consolidar los estados de bienestar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y en este tipo de pensiones, las pensiones están relacionadas con el salario y con tus cotizaciones. A mayor salario, tuviste que haber cotizado más. Por ejemplo, el Reino Unido tiene un sistema de pensiones para todos, se les da lo mismo, independientemente de si cotizaste mucho o poco. Son pensiones muy modestas, de subsistencia, es un sistema menos caro, lógicamente, y hay ahorro opcional en fondos de pensiones individuales tienes tu pensión garantizada por el Estado, pero si quieres recibir más, bueno, pues es un fondo de ahorro. Contraposición. ¿Y qué es lo que impulsa a la derecha? El PRIAN principalmente. Las llamadas pensiones individuales, que yo lo pondría entre comitas, Toño, y público de Sin Censura, yo pondría entre comitas la palabra pensión, porque para mí no son pensiones. Es un sistema impuesto por el neoliberalismo en América Latina, y no exagero, a sangre y fuego, con la dictadura militar en Chile de Augusto Pinochet
en 1981. A partir de ahí todo vimos que en América Latina las políticas de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, de los llamados Chicago Boys, que por cierto, voy a estar en Chicago, Toño, entre el 24 y el 29 de abril. Voy a dar una serie de charlas. Si alguien está siguiendo esta transmisión desde Chicago, pues a lo mejor por ahí nos podemos ver. Voy a llegar el viernes, voy a llegar el jueves 24 y me va a tocar el debate presidencial allá en Chicago. Bueno, estos Chicago Boys se dedicaron a imponer en América Latina medidas neoliberales salvajes que nunca, Toño, se atrevieron a aplicar en Europa, sabiendo la enorme capacidad de lucha de los pueblos europeos para defender sus derechos sociales. No, para mí no es una pensión, es más bien un sistema de ahorro individual. Tú juntas, ahorras y tu pensión va a depender de cuánto ahorraste. Esto en realidad se trata de una verdadera privatización de los fondos de ahorro de los trabajadores, y quienes manejan esto son bancos y compañías especializadas que se quedan con la mayor parte de las ganancias generadas por los fondos. ¿Qué es lo que a nosotros nos debe de interesar, sobre todo a los trabajadores? El monto de la pensión. Eso es lo que está en juego. No cuánto dinero manejan, la inversión, no. A ver, ¿cuál va a ser el monto de la pensión? Por ejemplo, en Noruega, la pensión mínima para gente que cotizó poco son 1,000 euros, 20,000 pesos mensuales. Pero de ahí se van hasta pensiones de 6,000 euros, entre digamos, 20,000 y 120,000 pesos mensuales. Con las pensiones de reparto, en México se garantizaba un monto mínimo para una vida digna. En cambio, con los fondos individuales, todo va a estar supeditado a lo que tú ahorres y, ojo, a los resultados de las inversiones por parte de quienes administran su dinero. Toda esta discusión que se está dando en este momento es porque el PRI, en 1997 impuso las pensiones individuales con una reforma del priista Ernesto Zedillo, que vive en Estados Unidos y que desde allá pontifica. ¿Quiénes manejan a nivel mundial los fondos de inversión, las AFORES? Pues bancos privados o grandes fondos de inversión como BlackRock, Vanguard, Fidelity Investment. Su fin es el lucro. Eso quiere decir, ellos tienen que sacar los costos de la administración más sus ganancias. Y en México, todos los que tenemos Afore hemos visto, se quedan con las ganancias y dejan las pérdidas a los trabajadores. Como buenos neoliberales, usaron un eufemismo, se inventaron, sacaron la palabreja minusvalías, y todos los que hemos visto nuestro estado de Afores, vemos que cuando se gana, la mayor parte de las ganancias se la quedan los fondos de inversión. Y las pérdidas nos las echan a los trabajadores con unas llamadas minusvalías. Pero el PRIAN, que viene de lejos, el PRIAN 2007, hace 17 años, el gobierno del panista Felipe Calderón, con el apoyo del PRI, introdujo también las AFORES en el sector público, modificando la ley del ISSSTE. Entonces, en ese sentido, se afectó a millones de trabajadores, millones, tanto del sector público como no, quienes comenzaron su vida laboral después de julio de 1997. Yo dirigí un sindicato donde estas reformas neoliberales impulsadas por los gobiernos del PRI y del PAN, que sería patético que trabajadores voten por el PRI y por el PAN, porque ellos son los que quitaron el derecho a una pensión digna buscando la privatización. Durante mucho tiempo todos sabemos que con Afores podías aspirar a una pensión, entre comillas, de 3,000 pesos mensuales. Y bueno, ya hoy se dio a conocer la información, 10 Afores administran 6 billones de pesos, 8 son privadas, el 80%, 4 son con capital principalmente extranjero. Ellos se estaban quedando con ese dinero, con el dinero que ahora se está proponiendo que se entregue al Seguro Social. Cierro, Toño, porque ya son los 10 minutos. Mira,
el mejor fondo de pensiones del mundo lo tiene Noruega, que lo financiaron desde hace décadas, ojo, con la riqueza energética del país. De manera religiosa, el Estado noruego, independientemente de quién gobernara, tomaba el 5% de las ganancias de su sector energético, principalmente petróleo y gas, para ir a alimentar el fondo de pensiones. Actualmente, el 3% de las ganancias de Equinor, que es una empresa 70% estatal de Noruega, se van a alimentar el fondo. Basta pensar que en 2022 Equinor tuvo ganancias de 133,000 millones de dólares, y entonces un 3% equivale a 4,000 millones de dólares, 20,000 millones de pesos anuales, más que suficiente para un país que tiene 5 millones. Termino con esto, Toño. ¿Por qué en México nunca se utilizó la riqueza petrolera para fondear los sistemas de pensiones? Porque se robaron el dinero. Se robaron el dinero, Toño. Hay que recordar que con Vicente Fox y con Felipe Calderón tuvieron el precio del barril de petróleo arriba de $100. En los 3 sexenios neoliberales de Fox, Calderón y Peña Nieto, se tuvieron ganancias, no ingresos, solo por la venta de petróleo en el exterior. Ojo, 6.7 billones de pesos. ¿Qué hicieron con ese dinero? Y ya me dio risa porque, bueno, el público de Sin Censura Inteligente, Eloísa Guerrero, recuerda una de las jaladas de la señora Xóchitl Gálvez cuando dijo los países noruegos. Buen recordatorio, Elisa. Pues ahí está el panorama, Toño. Creo que este es el contexto y yo recomiendo la mañanera del día de hoy, donde dan información muy puntual sobre la propuesta del presidente de la República, que no es para nada. Mira, si alguien tomó dinero de las pensiones fue en 2002, el panista Vicente Fox, con apoyo del PRI. Ellos sí se apropiaron de 20,000 millones de pesos de los fondos de pensiones y nunca supimos, Toño, en qué los usaron, en qué proyectos, etcétera. Ellos sí se apropiaron del dinero. Ahí está mi comentario, Toño. Pues qué interesante, doctor. Mi propuesta en todo caso sería que le escuchen a usted y que efectivamente se pueda sustentar este sistema de pensiones con nuestro poderío energético. Es una circunstancia muy, muy clara lo que evidentemente ocurre en esos países escandinavos, no noruegos como dice Xóchitl, en esos países escandinavos, específicamente en Noruega, donde pueden financiar sus pensiones de esta forma y efectivamente... ¿a dónde se fue todo ese dinero? ¿Qué hicieron con esos 6.7 billones de pesos que se obtuvieron en tiempos? ¿Fue de pesos o de dólares, doctor? ¿De cuál? Los 6.7 billones que se obtuvieron. No, los 7.7 billones de pesos. Sí, pero es un dineral, porque si te fijas, los fondos de Afores manejan 6 billones, lo que recibieron en estos 3 sexenios fueron casi 7 billones de pesos. Es un dineral, Es un dineral. Es un dineral que, pues bueno, puede también ser llevado a cuenta cuando se pueda, pues enfrentar de alguna otra forma penalmente a Felipe Calderón, a Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, que anda muy campante con lo de la entrevista. Querido doctor, yo quiero agradecer que se haya conectado con nosotros, que nos dé esta claridad. La gente adora este tipo de explicaciones aquí en Sin Censura. Esa es la palabra. Estamos muy interesados en escucharlo. Yo le quiero comentar a usted que estamos segmentando esta explicación del doctor en varios momentos. Por supuesto, puede usted ver la entrevista completa en Sin Censura TV, ahí va a estar en su totalidad, pero también las declaraciones, los puntos más importantes de esta explicación que nos hace del sistema de pensiones del doctor Ángel Valderas. Y pues no me queda más que pedirle, por favor, doctor, que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Está apagado el... Ya, ok. Me encuentran en YouTube, me encuentran en Facebook, me encuentran en X, todas las 3 redes sociales como Ángel Valderas. Y creo, Toño, que Xóchitl Gálvez nos debe una explicación porque ella formó parte de los gobiernos de Vicente Fox, bueno, de Felipe Calderón no, pero es panista y es la candidata del PRIAN.
creo que nos debe una explicación Xóchitl Gálvez, que nos debería decir en qué se gastaron los partidos que apoyan su candidatura, qué hicieron con ese dinero de los ingresos particulares. Y bueno, pues por ahí voy a estar en Chicago de entre el 24 y el 29 de abril, invitados por compañeros de Chicago. Así es que por allá vamos a andar en unas charlas, Toño. Pues yo esperaré la posibilidad de tomar el tren desde aquí, desde Kansas City hasta Chicago, y ojalá nos damos la vuelta por allá. No prometo nada porque tengo chicos chiquitos muy pequeños, pero ya sabe que aquí en Kansas City tiene su casa, doctor. Ojalá algún día venga aquí a darnos una plática. Y pues aquí estamos. Le agradecemos siempre. Saludos cordiales, un abrazo desde Querétaro. Hasta luego. Ahí tiene usted a nuestro querido colaborador, el doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía, una de las mentes más reconocidas aquí en Sin Censura.